Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta que hizo Saulo cuando estaba de camino a Damasco y se encontró, tuvo un encuentro bastante sonado con Jesús, se cayó por el suelo y todo, se da cuenta que está hablando con Dios y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero esta pregunta, como hemos comentado hace poco, nos la podemos hacer todos los cristianos y las cristianas del mundo, no solo cuando nos convertimos, sino siempre, cada día, cada momento. ¿Qué quieres que yo haga? A menudo vamos a Dios y le pedimos instrucciones. Queremos una lista de cosas. Nos preguntamos: ¿los cristianos y las cristianas pueden beber alcohol o no? Espero que sí. ¿Tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello? ¿Está bien comer carne o no está bien comer carne? ¿Se puede ir al teatro si eres cristiano? Había una época de puritanismo, sobre todo anglosajón, en que el teatro era algo terrible porque era ficción y no era de Dios. Nos vamos preguntando cosas. ¿Qué tiene que hacer un cristiano o una cristiana para ser fiel? Quiero ser fiel, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué planes tienes para mi vida, Dios? ¿Cuántos domingos puedo faltar al año sin que sea un mal cristiano, ¿no? O un buen cristiano. Y estas preguntas, ¿está permitido, yo qué sé, dar dinero a no sé qué causa? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿El cristiano o la cristiana tiene que votar derecha, izquierda, centro o lo que sea? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y muchas veces vamos a Dios preguntándole, o pidiéndole, mejor dicho, una lista de cosas que podamos hacer para mejorar nuestra posición de santidad delante de Dios. Y yo me pregunto, ya que estamos preguntando, ¿realmente vamos por buen camino cuando lo que buscamos, aunque es evidente que esta pregunta del apóstol Pablo era lícita, tenemos que ver cómo responde Dios? Pablo dice: ¿qué quieres que haga? Dios no le dice: tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y además aquello, y te prohíbo aquello y lo de allí. Dice: vete a donde yo te digo, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pero nosotros muchas veces buscamos una lista de cosas correctas y una lista de cosas incorrectas para poder ser mejores cristianas o mejores cristianos o personas más santas. Y mi pregunta ¿es verdaderamente este el camino correcto para ser buenos y buenas cristianos y cristianas? Tenemos un ejemplo en el Evangelio. Entonces vino uno en Mateo 19, aparece en los 3 o 4 evangelios, pero he escogido Mateo, que es el primero que sale en mi Biblia, ¿no? Y dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esta persona conoce a Jesús, conoce la ley, los profetas, y dice: quiero garantizar que tengo vida eterna, voy a preguntar, un poco como lo que decíamos antes, dame una lista de cosas correctas y una lista de cosas incorrectas para que garantizar que no me pierdo por el camino. Mateo 19, 16, ¿no? Y Jesús responde y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Fijaos hacia dónde deriva Jesús la conversación. El hombre está preguntando por mi situación personal, ¿qué tengo que hacer yo para ser un buen cristiano o una buena cristiana? Y Jesús dice:
cambia el tema y focaliza en él mismo. Dice, ¿por qué me llamas bueno a mí? Pero responde, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué vamos buscando tantas instrucciones de Dios muchas veces? Si Dios ya dio sus mandamientos. Dice la Escritura que la ley de Moisés es perfecta. Dice, guarda los mandamientos. Y él dice, ¿cuáles? Estaba despistado el chaval, ¿eh? Pero nosotros también muchas veces vamos despistados, ¿no? Y Jesús dice, fijaos que Jesús no dice todos los mandamientos, los 10 mandamientos, sino que escoge unos cuantos que aparentemente parecen fáciles de cumplir, ¿no? No matarás. Podríamos aquí ser quisquillosos y decir, ¿no matarás qué? Personas, animales, plantas, ideas. Entendemos que por el contexto y por la ley que hablaba de personas, pero si queremos ser quisquillosos, podemos buscar aquí historias, ¿no? No adulterarás. Esto hoy en día no se lleva bien, pero es bastante claro y en teoría se puede cumplir, ¿no? No robarás, no hurtarás, ¿no? Tampoco se lleva muy bien hoy, pero en teoría es fácil de cumplir. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Son cosas bastante lógicas, ¿no? Son suficientes, según Jesús. Y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo deja caer aquí como si fuera poca cosa, pero en realidad es lo más difícil, ¿no? Entonces la persona esta, este joven rico que dice la Escritura, piensa, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, se olvida del último y dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Curioso, ¿eh? Jesús te da la receta, tú dices que la cumples, pero sabes que no estás ahí. ¿Qué más me falta? Jesús te ha dicho, para llegar allí, pues tienes que hacer esto, esto y esto, y el otro dice, esto lo cumplo, pero sabe que algo le falta. ¿Y qué es lo que le falta a este hombre? ¿Qué es lo que verdaderamente nos puede hacer buenos cristianos o buenas cristianas? ¿Qué es lo que verdaderamente puede santificar nuestras vidas delante de Dios? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, pues claro, si dice que me falta algo, pues perfecto es ser completo, o sea, que responde a las palabras exactas del hombre, dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y bien, y sígueme. Todos sabemos la historia, cómo funciona, que el hombre este se puso muy serio porque en realidad amaba más sus riquezas que a su prójimo, por lo tanto no cumplía la ley. Pero es interesante cómo Jesús le dice, deja todas las cosas, olvídate, ven y sígueme. Yo creo que esta es la respuesta que necesitamos todos los cristianos y las cristianas de hoy para ser más santos, para ser más fieles, para ser más justos, para ser etcétera, etcétera, etcétera. Buscamos instrucciones, fumar, ¿está prohibido fumar o no está prohibido fumar? Ir al cine, etcétera. Todas estas cosas, Jesús dice, no vamos por ahí no vamos bien. ¿No es esta la manera de ser mejor cristiano? Haciendo una lista de cosas buenas y una lista de cosas malas. Dice, deja todas las cosas a las que tienes apego y te distraen de mi persona, y ven y sígueme. Y el hombre se fue triste. Y nosotros muchas veces nos quedamos tristes y buscamos, seguimos indagando a ver qué grande sacrificio podemos hacer nosotros para demostrarnos a nosotros mismos que somos fieles cristianos. Dios dice, deja todo esto, deja sobre todo tu ego personal, y ven y sígueme. Esta palabra sígueme puede ser literalmente seguir a una persona,
puede ser y se usa casi siempre en el Nuevo Testamento como para ser discípulos de Jesús. Seguimos a Jesús en un sentido espiritual o en un sentido pedagógico o lo que sea. Pero en realidad el origen básico de esta palabra es ir por el mismo camino. Prácticamente Jesús le está diciendo, acompáñame, camina conmigo. Pero él iba buscando recetas para purificarse. Y Jesús dice, déjalo todo y vente a caminar conmigo. ¿Y por qué digo que seguramente el decálogo, las normas de conducta no nos ayudarán nunca a ser más santos o más fieles? Creo que tenemos base espiritual para decir esto, precisamente, no solo en lo que hemos leído, sino también en Gálatas, cuando habla de la ley de Moisés, porque es obvio, ¿no?, que si vamos a buscar unas instrucciones de Dios para ser buenas personas, tenemos la ley de Moisés, y la palabra dice, es perfecta, es buena. No necesitamos otras enmiendas, ¿no? A las leyes, a las constituciones de los países se les hacen enmiendas y estas historias, a veces. En la ley de Dios no necesitamos esto. Jesús dice, es buena. Y dice Gálatas, bueno, no lo dice Gálatas, porque quiero que Gálatas no era nadie, sino Pablo, cuando escribe a los Gálatas, a los creyentes y las creyentes que vivían en Galacia, les dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Las instrucciones, la lista de cosas buenas y malas que tenemos que hacer para ser fieles a Dios, era algo no definitivo. ¿Cómo se dice no definitivo? Que siempre me olvido. Algo que no es definitivo es temporal. Gracias. Algo temporal, algo que fue dado por Dios por un momento con una finalidad concreta, pero no es esto lo que realmente nos purifica delante de Dios. De manera, dice Gálatas 3, 24, hemos leído el 23, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Tenía una finalidad esta ley, que era algo provisional. Era nuestro ayo. He tenido que ir al Real Diccionario de la Real Academia Española para saber más o menos qué significaba ayo. Ayo, creo que en Italia si lo dices cuando te duele algo, pero ayo parece ser que es una persona que en las familias donde había posibles y dineros y niños y niñas pequeños se encargaba de cuidar a los niños y las niñas y de su educación para llegar correctamente a su vida adulta. Una especie de profesor, cuidador o cuidadora. Esto es lo que hace la ley durante todo el Antiguo Testamento hasta Jesús, llevarnos a Cristo. Pero una vez que tenemos a Cristo, dice la palabra, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Y esto qué significa en lenguaje básico? Básicamente la ley sirve, la ley es buena, y la ley dice, haz esto, esto, esto y esto, y serás salvo, y vivirás. Si no cumples, morirás. Y entonces todas las personas del mundo mundial, de todas las épocas, que han intentado cumplir la ley, se han dado cuenta de que es imposible cumplirla. Somos incapaces de cumplir esta ley. Somos incapaces de santificarnos lo suficiente nosotros para estar delante de Dios. ¿Y cómo es que este hecho nos lleva a Jesús? Nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo porque decimos, ¡socorro! Necesito un Salvador. Y este es el papel de la ley.
¿Cuántas personas todavía hoy quieren cumplir la ley? No es esto. No, el objetivo de la ley no era este. El objetivo de la ley era que las personas se dieran cuenta que necesitaban un Salvador. Por esto todas las grandes personas del Antiguo Testamento no dicen gracias Dios porque me has hecho perfecto y soy el mejor de todos y por esto voy al cielo. Las grandes personas del Antiguo Testamento dicen, alaban a Dios por su misericordia. Si ellos hubieran pensado en algún momento que serían capaces de alcanzar la perfección cumpliendo la ley, no necesitarían ninguna misericordia. Pero ellos se dieron cuenta que necesitaban misericordia y por esto alaban siempre la misericordia de Dios. Y venido Jesús, entendemos cuál es la misericordia de Dios, la salvación por la fe en Jesucristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No podemos ir a Dios buscándole nuevas leyes. Una ley hubo que era perfecta y no la podemos cumplir. ¿Para qué queremos más leyes que no vamos a cumplir? Es triste a veces ver, de hecho el apóstol Pablo se enfada mucho con los Gálatas y dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os ha engañado? ¿Quién os ha lavado el cerebro para que queráis ahora cumplir cosas de la ley? No. Dice, ojalá se mutilasen. Le está deseando mal a estas personas. Es terrible, ¿no? Hemos sido liberados de la ley a través de Cristo. Entonces, la pregunta sigue en pie. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tenemos esas dudas, cuando tenemos esas preguntas, Dios mío, ¿qué quieres que yo haga para ser fiel a ti? La respuesta de Jesús es, acompáñame, ven conmigo. Nos cuesta mucho entender, nosotros queremos dejar a Jesús a un lado, decir, uy, qué grande es Jesús, lo colgamos allí arriba y decimos gracias, pero déjame hacer mi vida a mi manera. Jesús dice, no, deja tus cosas y ven conmigo. Camina conmigo, dice Jesús. No sé a vosotros, pero a mí esto me recuerda a Enoc. Anduvo con Dios y no vio la muerte, sino que fue llevado de la vida terrenal a la vida eterna. Quisiera poner un par de ejemplos sobre cómo entendemos o cuáles son los efectos de caminar con Jesús. Estamos recapitulando un poco, estamos diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hemos llegado a la conclusión que Dios no nos va a dar una lista de cosas positivas y una lista de cosas negativas, sino que lo único que va a decir es, ven conmigo. Porque nuestra convivencia con Jesús es lo que transforma nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de tratar a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, un ejemplo en este caso negativo en este punto. Génesis 28:20, se trata de Jacob, negativo a medias, pero bueno. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jacob, su abuelo Abraham había recibido unas promesas de Dios de bendición, su padre Isaac también. Su padre Isaac se ve cuando era viejo estaba un poco despistado y quería bendecir al hermano que no tocaba, en lugar de bendecir a a Jacob. Jacob y su madre la lían parda, hacen muchas estafas y consiguen que Jacob reciba la bendición que Dios había dicho que Jacob recibiría. Pero con todo este percal que liaron,
Jacob tiene que largarse por patas porque su hermano había prometido matarle. Y él se va a casa de un tío o algo así, lejos, y por el camino tiene un encuentro con Dios y dice, ¡wow! Este lugar es terrible. Esto es casa de Dios. ¡Qué miedo! Evidentemente, esta persona muy poco había acompañado a Jesús por este mundo para que se quedara tan sorprendido, tan sobrecogido y tanto miedo por encontrarse a Dios por la calle. Y Jacob dice que, bueno, iba a sus cosas y hace votos y dice, bueno, me he encontrado a Dios, he sobrevivido, pues me voy a casa de mi tío y luego volveré, y si Dios me guarda todo el tiempo que voy a casa de mi tío y nada, no me pasa nada por el camino y vuelvo en paz, entonces Jehová sí que será mi Dios. Esto es una decisión de fe. Voy a poner a prueba y voy a decidir servir a Dios en lugar de servir a tantos dioses que había en aquella época. Pues allí él escoge a Jehová. Es una buena elección, ¿verdad? Y muchas veces nosotros estamos en estas situaciones. Pero comparad esta vivencia de fe de Jacob con la vivencia de fe de José. José, Génesis 45. Era un tío así un poco pedante, así un poco insoportable, pero sus hermanos lo trataron muy mal. Quisieron matarle y al final no le mataron, pero lo vendieron como esclavo. Y de esclavo de los madianitas creo que se fue a parar a Egipto. Y allí Dios en Egipto le fue bendiciendo más o menos, pasando por ser acusado de un crimen injustamente y estar en la cárcel no sé cuántos años, injustamente, ser maltratado, vendido, patapín, patapam, al final llega a tener una gran posición en Egipto, no sé, hoy en día sería el primer ministro o algo así, ¿no? Bueno, en fin, él gestionaba todo lo que pasaba allí y el faraón estaba simplemente haciéndose las fotos cuando tocaba y él hacía todo el trabajo de decisiones. Había ahorrado durante 7 años de abundancia por revelación de Dios y ahora se encuentra en lo que vamos a leer en un momento en que hay hambre en toda la tierra y solo hay abundancia en Egipto gracias a la gestión que Dios había encomendado a José. José se lo pasó muy mal, sufrió mucho, injustamente, porque sus hermanos lo trataron mal, sus hermanos lo vendieron, lo llevaron como esclavo. En Egipto estuvo bien y estuvo acusado injustamente y maltratado en la cárcel durante no sé cuánto tiempo. Cuando al final de todo, los hermanos, aunque ricos, muertos de hambre, conocen a José, José se da a conocer a sus hermanos, ellos tienen miedo y dicen, con lo mal que lo tratamos, le dijimos a nuestro padre que estaba muerto y era mentira, etcétera, etcétera. Y José dice, Génesis 45, 5, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios le dijo a José lo que tenía que hacer. José le dijo, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dame una lista de cosas y las cumpliré cada día y seré un israelita muy fiel. Fijaos la gran diferencia de intimidad con Dios que tenía Jacob y que tenía José. Jacob, como uno cualquiera de nosotros, podía decir, voy a poner a Dios a prueba y si me responde, voy a hacerle una oración, si me responde bien, yo seré fiel.
las promesas que hacemos, ¿no? A veces, si me das esto, si permites que pase aquello, haré esto y aquello. Bueno, es un poco de fe. Pero cuando escuchamos a Jesús decir, déjalo todo y acompáñame, después de tiempo, de experiencias, si leemos la historia de José, terribles y maravillosas, todo mezclado, llega un día que somos capaces de perdonar a nuestros hermanos que se merecían ser asesinados allí mismo, delante de todos, merecían ser odiados, pero José sabe perdonar y sabe ver la mano de Dios en todas las injusticias que ha sufrido, para que ahora toda su familia no perezca, sino que viva. Dice, para vida Dios me envió acá. No fuisteis vosotros, pringaos, ni el mal le hicisteis bien, era Dios. Esta es la gran diferencia. O este es el proceso que todo cristiano y toda cristiana necesita pasar para saber dar respuesta a la pregunta inicial. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La única respuesta es, deja lo que te estorba y ven conmigo. Y nuestra convivencia con Dios es lo que nos va a santificar, es lo que hará posible que compartamos el amor de Dios con los demás. No hay fórmulas, evita esto, evita aquello. Si andamos con Dios, nosotros seremos transformados, como dice la palabra. Es pues el objetivo de esta charla hoy precisamente esto, animarnos a dejar las cosas que nos estorban y caminar con Jesús, porque esto dará sentido a nuestras vidas, transformará nuestras vidas y las de muchas personas. Que Él los bendiga mucho. Amén.